Muchos de nosotros nos hemos encontrado en momentos en los que puede ser que estemos viajando, posiblemente estamos en algún restaurante, visitando a alguien en un lugar específico, tal vez en alguna dificultad. En cada momento nosotros, si estamos atentos, nos vamos a dar cuenta de que Dios va a poner posibilidades para que nosotros prediquemos el Evangelio a alguien. Y en esos instantes, la puerta que se nos abre es la oportunidad que tenemos de hablar del amor de Cristo, del sacrificio de Él en la cruz y de la posibilidad de vida eterna a todo aquel que cree. Vamos a ver lo que Pablo nos expresa en 2 versículos nada más en cuanto a ello y cómo nosotros podemos aprender para estar atentos del llamado de Dios a predicar el Evangelio a las personas que están frente a nosotros. Es nuestra lección de día, aquí, en Un Momento con Dios. Pablo había estado en Éfeso. Habían habido algunos inconvenientes, lamentablemente, a causa de la iglesia que se estaba levantando con gran poder, y los enemigos de la iglesia, lamentablemente, actuaron en contra de los creyentes y pidieron a Pablo que dejara la ciudad. Él estaba esperando todavía las noticias de cómo la iglesia en Corinto estaba actuando después de la primera carta. Él estaba esperando encontrarse con Tito en Troas para poder escuchar la respuesta de los hermanos ante el clamor de Pablo de los cambios que necesitaban hacer. Cuando llega a Troas, se encuentra que estaba abierta una puerta grande, como él mismo dice, una puerta que el Señor había abierto para que él pudiera predicar el Evangelio a otras personas. ¿Qué es lo que Pablo estaba diciendo? Pablo siempre estaba atento a las oportunidades que Dios le permitía para que él pueda llevar el Evangelio. Si usted recordará, en el capítulo 16 de Hechos, vemos que Pablo quería predicar a un lado, a otro lado, y lamentablemente dice que el Espíritu Santo le impedía, porque él estaba esperando de que Dios le mostrara hacia dónde tenía que ir. Y fue ahí, en ese pasaje, donde él ve la visión del macedonio y dice, dando por entendido que el Señor nos llamaba, salimos a Macedonia a predicar el Evangelio. Pablo estaba muy atento a las oportunidades que Dios constantemente le estaba abriendo, y él comprendía que cuando una se abría, una puerta, una posibilidad estaba abierta, era el momento para él predicar. Pablo era muy sensible a la obra de Dios, era muy sensible a la necesidad del Evangelio, y sobre todo, él era muy sensible porque tenía una compasión por aquellos que no habían conocido del amor de Cristo. Si bien Pablo estuvo en Troas un tiempo predicando, su amor por la iglesia en Corinto le inquietaba, y es por eso de que él tiene que salir desde Troas hacia Macedonia para ir a encontrarse con Tito y escuchar qué había pasado con los hermanos allá en la iglesia en Acaya. Pero él no podía quedarse ahí. Lo que hace es que viaja y muestra aquí Pablo su amor, su pasión por la iglesia también. Él no dejaba atrás el cuidado amoroso y tierno que tenía por los creyentes que ya habían conocido del Evangelio y que necesitaban de guía, de amor, de protección, de exhortación, de enseñanza. Y quería saber cómo los hermanos habían respondido. Por eso es que Pablo sale desde Troas hacia Macedonia para encontrarse después con Tito y escuchar lo que había pasado. Y en esta carta, Pablo les describe este evento, dándole a conocer a los hermanos que estaban en Corinto cuán importante era para él el cuidado y la estabilidad emocional y espiritual de ellos, de la iglesia en Corinto. Pero les menciona que él estuvo en Troas predicando y hubo una gran oportunidad. Tal vez para los hermanos en Corinto vieron el amor, la preocupación de Pablo como su pastor, como aquel que estaba velando por sus vidas, pero también pudieron haberse sentido avergonzados de que era la condición de ellos y la preocupación por ellos que no permitió de que Pablo siga predicando el Evangelio. Y es ahí donde vemos a Pablo en ese corazón, no solamente de misionero, que llevaba el Evangelio a nuevas personas, sino de ese pastor
que velaba por aquellos que ya habían conocido de Cristo. Pero Pablo había aprovechado la puerta que se le había abierto en Troas. Cada uno de nosotros tenemos esa oportunidad. Cada uno de nosotros debemos estar atentos, indistintamente en donde estemos, a que Dios puede poner a una sola persona para llevar el Evangelio. Vemos nosotros, por ejemplo, en el caso de Felipe. Él estaba predicando el Evangelio cuando de repente dice de que el Espíritu Santo le llevó al desierto y se encontró con el eunuco. Llegó a conocer el Evangelio, llegó a bautizarse y se separaron. Dios a veces, en su soberanía, permite que una persona se acerque a alguien para que esa persona pueda hablarles de Cristo y después de eso no volverse a ver. Pero ya la semilla queda sembrada, ya el mensaje ha sido escuchado, una persona ha sido salvada y desde ese momento esa persona acaba de entrar en la familia de Dios, ha sido perdonado sus pecados y tiene vida eterna. Nosotros a veces nos encontraremos con personas que tal vez nunca más volveremos a ver. Por esa puerta que solamente Dios abre, es la puerta que nosotros tenemos que aprovechar. Y para eso tenemos que ser sensibles a la obra de Dios. Y Pablo, cuando escribe a los hermanos en Colosas, les dice, yo les pido que oren. Por favor, pidan a Dios para que Él siga abriendo más puertas, para que yo siga predicando el Evangelio. Pablo, hablando de esto también, por ejemplo, en el pasaje en 1 Corintios, en el capítulo 16, él entendía que a veces cuando se abrían las puertas venían dificultades, venían a veces también oposiciones. Por él sabía que era Dios que estaba obrando, porque es Él el que hace la obra a través del Espíritu Santo. Y en Apocalipsis vemos de que Dios, cuando ve a una persona fiel, Él le abre puertas que nadie puede cerrar. Y ahí nos damos cuenta de que Dios, cuando ve a un predicador, a un evangelista, a un creyente que está comprometido con el Evangelio y con la predicación de él, es Dios quien siempre tendrá una puerta abierta para que aquellos sigan predicando del amor de Dios a través de la obra de Cristo. Busque esas puertas, esté atento a ellas y utilícelas. Ese es el momento en el que Dios va a estar obrando. Y pídale a Dios que siga usándolo a usted para seguir proclamando las verdades del Evangelio a un corazón que esté dispuesto a escuchar. Aproveche sus oportunidades, no las descuide y verá cómo Dios obrará en usted y a través de usted para gloria y honra de su propio nombre. Que Dios nos bendiga.